Hola, ¿qué tal? En este siguiente video en apoyo a la materia de electrónica digital, vamos a aprender el siguiente método para reducir funciones lógicas. En este caso usaremos el método de mapas de Carnot. Primero que nada, ¿qué es un mapa de Carnot? Pues estas son herramientas que están utilizadas dentro de la electrónica digital para simplificar los circuitos de compuertas lógicas. Esta simplificación nos ayudará para reducir el tamaño de un circuito, para utilizar una menor cantidad de componentes y esto al final se traduce como un menor consumo de corriente eléctrica, así como un menor gasto económico. Este método consta de algunos pros y contras. Como pros vamos a tener que las tablas de verdad y los mapas de Carnot permiten visualizar y comprender fácilmente el comportamiento de una función lógica, así como que la convención de un mapa de Carnot en una función lógica permite simplificar funciones complejas y obtener una expresión más concisa. Y como último punto, estos diagramas de circuitos facilitan la construcción de circuitos lógicos eficientes y optimizados. Como contras vamos a tener que la creación de una tabla de verdad y un mapa de Carnot puede volverse algo complicada para funciones con muchísimas más variables, así como que la conversión de un mapa de Carnot en una función lógica requiere un conocimiento sólido de la lógica de combinación y las operaciones lógicas. Sin embargo, este método consta de unos pasos bastante sencillos. Como primer paso, para poder utilizar estos mapas, primero debemos colocar una tabla con todas las posibles combinaciones, ya sea que tengamos 2, 3 o 4 variables. Una vez que tengamos la tabla correcta, debemos colocar las filas y las columnas en un orden específico. Posteriormente, vamos a colocar el valor de cada una de las salidas en una respectiva casilla. Es decir, si en una combinación nuestra salida está activa, colocamos un 1 y si esta está desactivada, colocaremos un 0. Y finalmente trataremos de agrupar la mayor cantidad de unos usando únicamente rectángulos o cuadrados. Asimismo vamos a tener algunas reglas específicas. Para poder simplificar un circuito con Carnot debemos de agrupar todos los números unos siguiendo una serie de reglas que nos guían a través de todo el proceso de simplificación. Las agrupaciones tienen que ser exclusivamente de números unos y solo se puede hacer grupos de forma horizontal y vertical. Las diagonales son incorrectas, triángulos u otras figuras no son aceptadas dentro de un mapa. Los números 1 se pueden juntar en grupos de potencias de 2. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Y cada grupo tiene que ser lo más grande posible, ya que entre más grande sea el circuito, se hará más pequeño. Todos los números deben pertenecer al menos a un grupo y cabe mencionar que pueden pertenecer a dos o más grupos diferentes. Y todos los bordes de las tablas están conectados entre sí. Esto quiere decir que podemos crear grupos tomando los números de las orillas y o de las esquinas. Para simplificar nuestro circuito adecuadamente siempre debemos de hacer la menor cantidad de agrupaciones sin olvidar seguir cada una de las reglas anteriormente mencionadas. Bien, como ya sabemos, esto es mucho más sencillo si aplicamos un ejercicio. Tenemos la siguiente tabla de verdad, en la cual como primer paso vamos a identificar cuáles son nuestras variables que tienen a la salida un 1 para posteriormente crear nuestra función. En este caso, como primer término vamos a tener 0, 0, 0, que puede representarse como A, B y C negadas. Como segundo término nos vamos a encontrar con 0, 1, 0, que va a ser A negada, B, C negada. Posteriormente nos encontramos con 1, 1, 0, que es A, B, C negada. Y finalmente tenemos A, B y C. Ya que sabemos nuestra ecuación, lo siguiente va a ser aplicar mapas de Carnot. En este caso, tenemos que identificar, bueno, primero que nada, podrán ver que estas dos filas están intercambiadas, como lo mencioné anteriormente en la información en las diapositivas. Las normas dicen que la penúltima y la última fila van intercambiadas. Ahora, vamos a identificar nuestra primera variable 0, 0, 0 y vamos a ubicarla también en la tabla hecha para los mapas. En este caso sería colocar un 1 en esta casilla. Y vamos a hacer lo mismo con las otras tres variables que tenemos. Tenemos 0, 1, 0. En este caso quedaría en esta posición. El siguiente va a ser 1, 1, 0.
que lo vamos a encontrar en esta posición por debajo de la anterior. Y como último vamos a tener 1, 1, 1, que se encuentra aquí. Y finalmente tenemos 1, 1, 1, que se encuentra en esta posición. Ahora, para poder simplificar la ecuación que tocamos anteriormente, tenemos que encerrar en recuadros la mayor cantidad de unos. En este caso solo tenemos este. De este lado tenemos estos dos. Y finalmente nos podemos encontrar con este. Vamos a colocar con puntitos para que sea más fácil de identificar, pero esto ya cuando tienes práctica lo haces mucho más rápido. Entonces, en el recuadro, en el 1 encerrado con azul, tenemos que 0, 0, 0. Como ya sabemos, los ceros significan variables negadas, que entonces queda de esta forma. A, B y C, todas negadas. Para el siguiente recuadro, que es el de color rojo, nos vamos a encontrar con una de las simplificaciones que mencioné anteriormente, que si cambia de valor, en este caso de 0 a 1, que sería el valor A, ese no lo vamos a escribir. Entonces nos quedaría nada. Y del lado de arriba no tenemos cambio alguno en B y C. Por lo tanto tenemos B positiva, que es un 1. Pero tenemos que C es un 0. Entonces C va a ser negativa. Y finalmente tenemos el recuadro verde. Podemos ver que no tenemos ningún cambio de valor en A, entonces A sí la vamos a escribir, pero en la parte de arriba, en B, tampoco tenemos ningún cambio, entonces todavía mantenemos AB con 1, porque es positivo, entonces con 1, entonces va a ser positivo, pero en el caso de C tenemos un cambio de 1 a 0, entonces eso quiere decir que C no la vamos a escribir, quedándonos la función simplificada de la siguiente manera. Primero tenemos A, B y C, que son negativas, más BC más AB. Y entonces esta quedaría como nuestra ecuación reducida. Vamos a comprobarla en el programa de simulación. Bien, en la parte superior nos vamos a encontrar con el diagrama que no está reducido. Está hecho con la función directamente salida de la tabla de verdad. Y en la parte de abajo nos vamos a encontrar con el diagrama después de aplicar mapas de Carnot. Ahora, ¿qué nos dice nuestra tabla de verdad? Entonces, nuestra tabla de verdad nos dice que cuando tengamos un 1 en C, vamos a tener un resultado 1. De igual forma, cuando tenemos un 1 en B, vamos a tener como resultado un 1. De igual forma, cuando A y B son 1, y cuando A, B y C son 1. Con cualquier otra combinación vamos a tener un 0 a la salida.